que por mililitro cuántos espermatozoides tenemos. El promedio, 100 millones, pero de 50 a 150 millones. Entonces, vamos a contar el número de espermatozoides, pero también es importante el volumen. ¿Cuál es el volumen de cada eyaculación? ¿Cuánto? De 2 a 6 mililitros por eyaculación. La siguiente. Entonces tenemos que ver las características de los espermatozoides. ¿Cuáles son? Cabeza, Alejandro. Cabeza, cuello y cola. A ver, las formas normales de espermatozoides van a tener cabeza, cuello, cuerpo, Cola. pero vamos a ver nosotros en la espermatobioscopía que certeramente tengan esa forma. ¿Por qué? Porque hay espermatozoides anormales. ¿Qué pasa si hay espermatozoides anormales? O sea, mayor cantidad de espermatozoides. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, dentro de las formas anormales, ¿cuáles hay? Microcéfalo, Los que tienen pequeño el cerebro, ¿no? La cabeza, ¿no? Microcéfalo. O los yucatecos. O los que tienen doble. Bicéfalos. Bicéfalo. O los que corren mucho. Pero no corren mucho. Los bicaudados. ¿Sí o no? Dos colas, Siguiente. Vean la forma normal de la cabeza. La siguiente. Está raro, sí. Todo eso va a comprometer la fertilidad. Nosotros sabemos que hay un número promedio de formas anormales. ¿Cuánto es? Ya lo vimos. Hasta el 20% puede ser. Sin embargo, si se va aumentando el número de formas anormales, pues se compromete la fecundación. Por ejemplo, si este Samuel tiene dos cabezas, una cabecita y otra cabezota, no se ponen de acuerdo. ¿Sí? ¿Cuál es la que predomina, la cabecita o la cabezota? La cabezota. Una de ellas, porque no se ponen de acuerdo. Así pasa con los espermatozoides. Vean esta cabeza anormal, se ve muy grande. La siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Pero puede haber algún otro elemento que no es normal en la espermatobioscopía o en el semen. Puede haber bacterias o algún otro elemento o alguna otra célula. Entonces es importante. La siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Ese sí es un bicéfalo, ¿verdad? Una cabecita y otra cabezota. La siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. El espermatozoide con el óvulo. La siguiente. La célula mortífera. ¿O no? Sí. Hasta usted le puede cambiar la vida a un espermatozoide. Sí. Estamos de Mucho. acuerdo, ¿verdad? Cabeza, cuello, Cola. cuerpo y cola. La siguiente. Yo supongo que son los espermatozoides dando vuelta. ¿Sí? ¿Así fue la intención? ¿No? Así, acechando. Bueno, aprovechando los arcos laterales de la vagina, ¿cómo son iguales? El útero, formado por cervix, cuerpo, la unión, istmo, el fondo de una tuba uterina a la otra. Esta porción intramural o intersticial, el istmo, la polla, la fibra o el fundíbulo,
los ovarios. ¿Este ligamento cuál sería? Une a la ovaria con el útero. Fácil, ¿verdad? Bueno, ¿dónde se lleva a cabo la fecundación? La ampolla. La ampolla, la siguiente. Vemos nuevamente el ligamento uteroválico, esto sería el ligamento ancho. Luego en el otro lado, el mesovario que une a la tuba uterina. Esto sería el uterino. La siguiente, las células malignas, los espermatozoides. ¿O no? ¿No creen que sean las células malignas? Nos puede cambiar la vida de cualquiera de nosotros. Por este momento. Un sí. espermatozoide. La siguiente. Ahí vean cómo está penetrando la corona radiada. El espermatozoide va a tener al acrosoma. ¿El acrosoma qué es? Un gran lisosoma. ¿Por qué? Porque tiene enzimas. La siguiente. Entonces, este espermatozoide en la vecindad de la corona radiada, la siguiente, va a tener una reacción que se llama reacción acrosómica. Esta reacción acrosómica va a permitir la salida de esas enzimas hacia la vecindad del ovocito. Se unen las membranas del acrosoma con la membrana plasmática y de ahí se vierte las enzimas. La primera enzima que van a utilizar los espermatozoides, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a disgregar a la corona radiada? Hialuronidasa. Muy bien, la siguiente. Entonces, ya después con la capacitación que dura de 6 a 7 horas, viene la reacción acrosómica y luego vierten la hialuronidasa para disgregar a la corona radiada, la siguiente. Y así se van introduciendo, la siguiente, y penetrando cada una de las capas. La siguiente capa que va a penetrar va a ser la zona pelúcida y va a estar dada por qué enzima? Neuraminidasa acrosina. La siguiente. Sin embargo, ¿cuántos de estos van a fecundar al óvulo? ¿Cuántos? Uno. La siguiente. Entonces, ese uno que fecunde al ovocito, en ese momento va a haber degranulación del citoplasma del ovocito, lo que se llama la reacción cortical o reacción de zona. Esto lo que va a hacer es hacer impermeable para la penetración de otro espermatozoide. Pero el ovocito, ¿en qué etapa de la meiosis se encuentra? Nuevamente, fíjense bien, el ovocito, ¿en qué etapa de la meiosis se encuentra? Hasta antes de ser fecundado. En diplote. ¿Cómo? ¿En cuál? Diplote. ¿En cuál? Metafase 2. Si el ovocito no es fecundado, jamás termina la meiosis. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes no se han embarazado, sus ovocitos anteriores, todos no han terminado la meiosis. ¿Sí estamos de acuerdo? La condición para terminar la meiosis es la fecundación. ¿Sí? Vale. La siguiente, entonces. Si ya estamos de acuerdo, entonces la corona radiada es penetrada por la hialuronidasa, la zona pelúcida por la neuraminidasa, la acrosina. Y recordar que el primer cuerpo polar pues ya está ahí, porque ya está en metafase 2. Cuando entre el espermatozoide continuará la meiosis y entonces habrá 3 cuerpos polares. ¿De acuerdo? La siguiente. Entonces vean ustedes cómo van penetrando. La siguiente, ahí tenemos al cuerpo polar, cómo está penetrando el espermatozoide. La siguiente. Recuerden que el más rápido
o el que tenga más enzimas o ambas va a penetrar más rápidamente. La siguiente, en la vecindad del ovocito, gran cantidad de espermatozoides. ¿Cuántos llegan ahí? ¿Cuántos quedamos que llegaban? Muy bien, de 300 a 500, pero nada más uno va a penetrar. Imagínense que hubiera 2 ovocitos ahí. ¿Cuántos penetrarán? Uno para cada ovocito, ¿no? Y tendríamos que 2 embarazos. Y esos 2 embarazos serían gemelos y cigóticos. ¿Sí o no? Si hubiera 3, pues 3, 4, pero de todas maneras serían de huevos diferentes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, esto debe ser así con las conejas, ¿no? Las conejas, ¿cuántos ovocitos deben de tener? ¿Cuántos conejitos hay en cada camada? Como 12. ¿Cuánto? Que sí, ¿De 8 a 12? Probablemente, ¿verdad? Sí. Imagínense que fueran como las conejas. Acabarían rápido, ¿no? Bueno, la siguiente, ¿o no dicen así? Los pronúcleos. La siguiente. ¿Cómo penetra el espermatozoide? La siguiente. El espermatozoide penetra y deja la membrana plasmática por fuera. Va a penetrar el núcleo, el flagelo va a desaparecer ahí adentro. La siguiente. Pero recuerden ustedes que la siguiente, que cada pronúcleo, el del ovocito o el del espermatozoide, ¿cuántos cromosomas lleva? ¿O cuántos cromosomas tiene? ¿Cuántos tiene? 23. Y si lo sumamos, 23 más 23, 46. Pero estos pronúcleos quedamos que deben de duplicar su material genético. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a entrar en un periodo de divisiones subsecuentes. ¿Qué tipo de divisiones subsecuentes va a haber? Mitóticas. Y que va a ser el proceso de segmentación. En cada célula, ¿cómo se va a llamar? Blastómera. Muy bien, blastómera. Bueno, ¿cuánto tiempo se lleva la fecundación? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 24 horas o un día. ¿Estamos de acuerdo? Consecuencias de la fecundación, Francisco. Dolores de cabeza. Cambio de vida. ¿Qué más? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Pero así, ¿qué más? ¿Qué es lo práctico? O sea, lo que debemos de saber nosotros. Trabajar. ¿Qué? Establecimiento del número cromosómico. ¿Qué más? El sexo. ¿Qué sexo nos van a dar en ese momento? ¿Qué sexo? El sexo cromosómico. Habíamos quedado que había varios tipos de sexo, ¿no? ¿Cuál? Cromosómico. ¿Cómo nos vemos? Fenotípico y psicológico. Y el cómo nos sentimos, ¿no? Porque hay veces que nos vemos de una forma y no queremos estar de esa forma, ¿no? Se hace la operación jarocha. ¿Cuál es la operación jarocha? Cortan el pelo. Valerio, la operación jarocha. ¿Cómo? Bueno, entonces lo va a traducir Juan. Lo va a traducir.